Amén, que hemos estado mirando en la Biblia y que hemos estado leyendo respecto al tema que tenemos, amén, central del mes de mayo. Y el tema central es las peticiones de Dios. Y una de las peticiones que Dios hace, amén, a su iglesia, que Dios hace a su pueblo, y que lo leíamos en el libro de Deuteronomio, amén, capítulo 10, versículo 12, amén, dice: ¿qué pide Jehová de ti? Dice que temas a Jehová tu Dios. Así que cuando hablamos de temor en la iglesia, hermano, hablamos de que el temor, amén, o que una persona tema a Dios es una petición de parte de Dios para su creación, para su siervo, para el rescatado, para aquel que cree en él. Pero cuando hablamos de temor en la iglesia, cuando nosotros queremos, aleluya, darle un significado a la palabra temor, amén, entre nosotros, aleluya, es importante entender, hermano, que la palabra temor tiene, o es una de las palabras, por llamarlo así, de las más difíciles de traducir del hebreo a nuestro castellano, al mexicano. Bueno, porque sencillamente la traducción de la palabra hebrea, amén, es la palabra yirá. Y esta palabra yirá, hermano, tiene varios significados, pero esta palabra, hermano, para que tenga el significado correcto, necesita tener un contexto y un posttexto. Es decir, no se puede traducir solamente sola o con la simplicidad de llamarle temor, porque si se hace así, una de las traducciones es miedo. Y la palabra de Dios, hermano, en ninguno de las funciones que hace el temor, amén, va a llevar a las personas a que sientan miedo. Por eso es importante entender que cuando en la iglesia hablamos acerca de temor, tomando la Biblia como referencia, tomando la Biblia como la parte central de darle significado a esta palabra, yirá, amén, entonces nosotros podemos venir y entender, aleluya, que la palabra temor significa reverencia, respeto, aleluya, significa alta estima, admiración, adoración. Cuando tú y yo miramos que el temor a Jehová es que podamos admirarlo, que podamos glorificarlo, que podamos adorarlo, que podamos respetarlo, que tengamos esa genuina estima hacia las cosas de nuestro Dios. Entonces podemos entender por qué Dios manda y dice: yo quiero que tú tengas temor hacia lo que yo demando, que tengas temor a mi presencia, que tengas temor a mi espíritu, que tengas temor a mi hijo. Y esto es importante entenderlo, hermano, porque en los Nuevos Testamentos, cuando se habla acerca de la crucifixión de Cristo, usted y yo podemos entender muy bien y comprender la imagen de Cristo crucificado y al lado suyo dos, aleluya, malhechores. ¿Está aquí? Y uno de ellos, hermano, le dice a Cristo que lo baje, que si están ahí en esa misma situación, que lo baje. Y el otro malhechor le contesta al malhechor que está del otro lado y le dice: ¿tú no tienes temor de Dios estando en esta misma condición? Es decir, no es, hermano, aleluya, la situación difícil en tu vida la que debería llevarte a tener temor de Dios, porque según esta referencia, hermano, o un hombre, está ahí, para que usted lo note, en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 40, un hombre que estaba crucificado no sintió ningún temor por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No sintió glorificarlo, no sintió respetarlo, no sintió una alta estima por él. Así que esto es importante entenderlo, porque hablar del temor, amén, es importante que usted y yo durante esta predicación podamos hacernos la pregunta: ¿temo a Dios? ¿Soy un hombre o una mujer temerosa de Dios? Y ya sabe todo lo que engloba ser temeroso, porque hablar de ser temeroso, hermano, es lo que nos puede llevar a nosotros saber, aleluya, que si no hay temor,
¿con qué facilidad podríamos nosotros transgredir lo que Dios ha establecido? ¿Con qué facilidad podríamos, aleluya, blasfemar contra nuestro Dios? ¿Con qué facilidad, aleluya, podríamos nosotros insultar al Señor en la mente, en el corazón, en el pensamiento? De tal manera que tú y yo podamos comprender esta noche que de las cosas que Dios pide a un hombre o a una mujer es que teman a Él. ¿Me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo o no? Ok, gloria a Dios. Para eso me gustaría que leyéramos rápidamente 3 versículos que hablan acerca de este mandamiento, es decir, de eso que Dios pide de nosotros para que podamos entrar en materia con este contexto. El libro de Deuteronomio, que ya lo hemos leído, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, lo leí yo apenas. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí mismo en Deuteronomio, pero ahora el capítulo 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Salmo capítulo 33. Salmo 33, versículo 8. Salmo 33, versículo 8. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, Señor, esta noche por su palabra, Dios, por su mensaje, por lo que usted quiere, Señor, solicitarnos, mi Dios. Le ruego que nos dé de su Espíritu Santo, Señor, para que nosotros pueda haber el temor reverente que usted nos solicita, Señor, para caminar y andar, Dios, en este camino estrecho, difícil de andar, en este camino angosto, Señor, aleluya, por el cual muy pocos entran, Señor. Le ruego esta noche que su Espíritu Santo sea el que nos conviccione de su palabra, Señor, y sea su Espíritu Santo, mi Dios, quien obre en nosotros para ser hombres y mujeres temerosos de usted. Reciba la gloria, la honra y la alabanza, y que su palabra, Señor, aleluya, sea expresada esta noche, Señor, de manera espiritual, mi Dios, para que toques y quebrantes nuestro espíritu, Señor, y vengamos en arrepentimiento y busquemos hacer las cosas correctamente. A usted toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Así que mientras miramos que lo que Dios pide es temor, y dice que tengamos temor, y dice que temamos toda la tierra, y eso lo liga, hermano, inmediatamente en Deuteronomio, aleluya, a que podamos andar en sus caminos y a que podamos servirle. Y esto es muy importante, hermano, porque cuando hablamos de que Dios solicita temor, Dios solicita que haya en el corazón del hombre, hermano, algo que le va a ayudar a servir de manera efectiva, que va a tener algo que le va a ayudar, hermano, a andar en sus caminos de manera perfeccionable. Y esto es importante entenderlo, porque un hombre o una mujer, aleluya, aunque lleguen a la misma crucifixión, aunque lleguen a la misma paga del pecado, que es la muerte, no sentirán temor, y aún en su lecho, hermano, de moribundez, aleluya, no serán capaces de arrepentirse. Y es algo que usted debería de considerar, si usted sería capaz o es capaz, hermano, aleluya, amén, de arrepentirse cuando peca. Porque ninguna persona que esté falta de temor podrá arrepentirse, aleluya, de su mal pensamiento, de su mala acción o de su mal deseo. Así que el temor necesita ser, hermano, aleluya, una de las características que haya en todo cristiano para que pueda servir y andar en los caminos de Dios. Sin el temor, hermano, seríamos incapaces, aleluya, de honrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, sin importar cuál fuera nuestro ministerio, o aunque tuviéramos el ministerio más glorioso que pudiera haber en la tierra. Con falta de temor, seguro, hermano, aleluya, seríamos más personas que ofenden a Dios de que lo puedan honrar, glorificar, exaltar, amén, o adorar.
Por ello es que el temor, aleluya, toma una parte muy esencial y por eso es que Dios, hermano, aleluya, se enfoca en decir, ¿qué quiero de ti? Que temas. ¿Qué quiero de ti? Que tú me adores. Que tú me sirvas con reverencia, con obediencia, que en ti, aleluya, haya ese sentir, aleluya, de respetar mi palabra, de respetar mis límites, que en ti, aleluya, yo pueda mirar que hay una alta estima en tu corazón hacia mí y es tan alta que estoy en primer lugar en tus prioridades, que estoy en primer lugar en tu lista de cosas que hacer, que yo soy tu sueño, que yo soy tu vida, que yo soy la fuente, aleluya, de la cual heredarás vida eterna. Porque tienes que darte cuenta, hermano, que este mundo está peleando, aleluya, por quitarle el lugar a Dios. Que nuestra propia carne, hermano, a través de sueños y deseos, buscan eliminar a Dios, hermano, de tener el primer lugar en nuestras vidas. Y lo que hace el temor, hermano, aleluya, es ponernos en una posición muy importante delante de Dios, porque a través del temor, incluso Proverbios capítulo 9, creo que es el versículo 10, no lo recuerdo bien, pero es Proverbios 9, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que adhiere, hermano, adhiere, aleluya, que la sabiduría no puede darse en ningún hombre si este hombre o mujer no muestran ese respeto, no muestran esa honra, esa dignidad, no muestran esa alta estima hacia nuestro Dios. Y es importante entenderlo y comprenderlo, porque para entender el temor, para entender ese significado bíblico, necesitamos tenerlo, hermano, aleluya, la palabra dirá, en ese lugar correcto. Y para esto, aleluya, yo quiero hablarte de 3 áreas en las cuales el temor, hermano, aleluya, desarrolla a una persona. 3 áreas en las cuales se evidencia que el cristiano o el individuo es temeroso de Dios. Si yo te preguntara abiertamente esta noche y tú tendrías que responder, hermano, lo más sincero que puedas, y la pregunta es, ¿usted es una persona temerosa de Dios? No lo conteste, contéstelo en su mente. ¿Usted qué diría? Si yo ahorita le preguntara y dijera a usted su nombre, a ver, Edgar, ¿eres temeroso de Dios? Yo tendría que dar una respuesta. Si hoy yo hiciera esa pregunta a cada uno de ustedes, ¿qué respondería, hermano? Porque esa respuesta que usted acaba de dar la va a evidenciar la palabra de Dios. Si usted dijo sí, usted tendría que tener estas evidencias en su vida. No es una evidencia que tenga que mostrarle al pastor o a la iglesia, que por ende se ve y por ende se refleja. Pero el temor, ¿quién lo pide? Jehová. ¿Para quién es el temor? Para Jehová. Así que la reverencia con la que usted debe de andar es ¿por quién? Por Dios y para Dios. Cuando hablamos de glorificarlo, usted tiene que glorificarlo a Él. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Porque el tema es sumamente interesante. Por algo Dios pide que su pueblo sea temeroso, no miedoso, temeroso. Así que la primera cosa en la que puede manifestarse, hermano, que usted es temeroso, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5, 7. A ver, esposa, ayúdame a leer. Hebreos 5, 7. ¿Todos están ahí? Sí. Muy bien. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén, hasta ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué produjo el temor reverente de Cristo, hermano? Que fuera escuchado. ¿Escuchado en qué momento? En el momento de la oración, en el momento del clamor. Porque este temor, escúcheme bien,
esta súplica reverente hizo que Cristo, hermano, se humillara delante de su Padre. El temor reverente lo que hace, hermano, es colocarnos en el lugar correcto cuando estamos orando y poder hacer, aleluya, que Dios pueda corresponderle al humilde, a aquel que con temor se acerca a Dios. Este primer punto, aleluya, es que el temor te hace ser escuchado o te lleva a ser escuchado. Cuando una persona teme a Dios, hermano, en la naturaleza que produce el temor en su vida, será escuchado cuando ora. No por su buen léxico, no por una larga oración o por una corta oración. Lo que produce que Dios pueda atender a tu oración es que tú seas una persona temerosa de Dios, que seas alguien que se humilla delante de Dios, que lo glorifica, que lo exalta, que lo respeta, que lo honra. Cuando tú y yo, hermano, aleluya, y quizá no todos, gracias a Dios por eso, pero quizá no todos, pero algunos hemos experimentado venir a orar, orar en nuestras casas o en el trabajo, o en el camión o donde tú lo hayas practicado, y seguro estoy que algún día algunos de nosotros experimentamos que nuestra oración, hermano, eran simples palabras en el aire, que nadie nos estaba escuchando. Hubo algo en ese momento en nuestras vidas, hermano, que nos hicieron saber que no estábamos siendo escuchados por Dios. ¿Estás acá? Eso es, hermano, porque tu vida, amén, en contexto de esa petición no era haber estado agradando a Dios, que tu vida era de estar desagradando a Dios, que la vida del que está orando, hermano, viene de una vida, aleluya, que no tiene nada que ver con darle gloria a su Señor. Es por eso que una persona que ha sido salva y vuelve a pecado y después quiere venir y a orar, hermano, aleluya, le va a costar, aleluya, cierto tiempo volver a tener un conecte con Dios, porque su Señor, hermano, no es Aladino de la lámpara que porque te ve arrodillado vendrá corriendo a ver qué necesitas. Debe de haber algunos elementos, aleluya, para que Dios, amén, pueda mirar al hombre. Entre ellos está el arrepentimiento, la humillación, pero sobre todo el temor. El temor, porque es el que causa la reverencia, es el que causa el respeto, es el temor, hermano, el que causa el deseo de entender, aleluya, que Él es mi Dios y que quiero que siga siendo mi Dios y mi Señor. Un hombre o una mujer faltos de temor, aleluya, se dirigirán a Dios con falta de respeto, como lo has oído quizá en la sociedad, llamándole Diosito o Chuchito, o se refieren a Él, aleluya, como un amigo, pero no como un amigo, hermano, como el que plantea la Biblia, sino se refieren a Él como un amigo del mundo. Y eso es una falta de respeto. Eso es falta de temor. Así que lo que nos dice Hebreos es que Cristo, escuchen quién, Cristo fue escuchado por causa de ese temor reverente con el que Él se movía hacia su Padre. ¿Está aquí? Mire lo que dice Juan, capítulo 9. A ver, hermana Alejandra, ayúdeme. Juan 9:31, el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 31. Dios pide que seamos temerosos. Juan capítulo 9, verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es adorador de Dios y hace su voluntad, a este oye. Aleluya. ¿Ya había usted leído ese versículo? ¿Ya lo había leído? ¿Sí o no? Ya lo habíamos leído, porque ya hemos leído Juan. ¿Cuántas veces hemos leído Juan? Pero muchas veces pasamos derecho, ¿sí o no? Juan 9:31. Y sabemos, ¿quiénes? Nosotros, la iglesia, ¿sí o no? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. No es un invento lo que te acabo de decir. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Está aquí? Esa es la importancia de entender por qué el Señor solicita temor.
Es decir, no solamente está, hermano, el Señor en el deseo de vernos arrodillados. El Señor está deseoso de mirarnos bendecidos, pero Él no va a faltar a su palabra, hermano. Así que cuando uno viene de una vida pecaminosa, y escúchame bien, no es lo mismo fallar como cristianos que vivir en el pecado. Eso es muy diferente. Así que cuando uno se retira, aleluya, en su corazón del cristianismo, del arrepentimiento, de buscar a su Dios, y se vuelve al pecado en su corazón y en sus prácticas, es ahí cuando vas a dejar de ser escuchado, porque Él no oye a los pecadores. Cosa contraria de aquel primer día que te arrepentiste. Usted tiene que entender y tratar de tener muy claro esas cosas, porque recuerde que una vez que hemos sido perdonados la primera vez, después nos volvemos transgresores. ¿Sí está aquí? Entonces es muy importante entender. Por ello que el temor, hermano, hará que tú y yo seamos oídos por nuestro Dios. La segunda cosa de la que yo quiero hablarte acerca del temor, hermano, está implícito en los dos de Deuteronomio que leímos, pero quiero que leamos el libro de Éxodo, capítulo 18. Éxodo 18, ya los leímos también al principio en Deuteronomio 10, en el 10 y después en el 13, ya los leímos ahí, pero mira, aquí quiero volverlo a mencionar para que lo entendamos. Este es el segundo punto. Éxodo 18, versículo 21. Bueno, voy a leer el 20. Y enseña, está, aleluya, Moisés, y ha venido su suegro, y su suegro le está dando un consejo. Y enseña a ellos, le está hablando de que va a levantar jueces, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar, o sea, discipúlalos, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Es decir, toda persona que tenga, hermano, el deseo de servir, no solamente tenemos que poner nuestros ojos en la buena actitud de alguien que quiere servir, en el buen deseo que alguien quiere servir, en las muchas ganas que le puede poner. Algo que tiene que tener ese hombre que quiera servir es que necesita manifestar su temor a Dios. Un servidor con autoridad tiene que ser discipulado y tiene que tener temor en su corazón para servir a su Dios, para que entienda que todo lo que va a hacer dentro del reino de Dios, hermano, aunque pueda manifestarse a los hermanos, él está sirviendo a un Dios vivo y real, a un Dios que le ha pedido que lo sirva por causa de que lo ha hecho libre y le ha perdonado sus pecados. Usted puede volver a Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 al 4, y usted va a volver a encontrar ahí lo que dice la palabra de Dios, del 10, del 12 al 14, y dice, ¿qué quiere Jehová? Que me sirvas, que me temas. ¿Estás acá? Así que tú y yo tenemos que entender, hermano, porque muchas veces creemos que el hecho de cumplir con aquellas disciplinas que tenemos como compañerismo es el todo, pero muchas veces una persona con esas disciplinas no teme a Dios. Hay personas que pueden orar y no temen a Dios. Habemos personas que podemos estar ayunando y no tememos a Dios. Hay personas, hermano, aleluya, que podríamos estar viniendo a la iglesia, pero no tememos a Dios. Así que tú y yo tenemos que entender y comprender que si queremos ser personas que sirvan o mantenernos en un ministerio, no está solamente implícito que tú lleves a cabo la disciplina cristiana con la que vivimos, sino que tendrías que preguntarte hoy, ¿temo a Dios? ¿Estás respondiéndote la pregunta que te hice antes de comenzar a decirte cuáles son las cosas que deberían de manifestarse en tu vida? Porque te pregunté antes de iniciar, usted dígame si teme a Dios.
Así que usted ya pudo haberse contestado en el sentido, aleluya, de si usted es oído por Dios por causa de su temor. Usted puede darse cuenta hoy si usted es un fiel servidor por causa de su temor, porque este temor que te lleva a reverenciar a Dios, te lleva siempre a perfeccionar el servicio que haces para Dios. Un servidor, hermano, va creciendo, va dando en aumento, hermano, el tiempo a Dios, finanzas a Dios. ¿Sabes qué pensamos muchos? Que el servir es dar menos tiempo y menos dinero. Estás muy equivocado. El servicio te lleva a que dupliques lo que tú le has dado a Dios. Por eso el servicio no es algo sencillo. El servicio no es un trabajo donde llegas y dices, aprendo rápido. Y con eso quieres convencer al entrevistador. No. En el servicio no tienes que convencer a los ojos del pastor. ¿A quién tienes que convencer, hermano? A Dios. ¿Crees que los pretextos puedan convencer a Dios? Por eso es importante que esa reverencia profunda te lleve a entender qué es servir. Por eso es que un servidor tiene que ir como la luz de la aurora, cada vez en mayor sacrificio, cada vez leyendo más, cada vez queriendo orar más, cada vez queriendo dar más. Porque teme a su Dios. Ese temor va madurándose. Ese temor, hermano, va llevándole a no ser alguien, aleluya, que ame las ganancias deshonestas. Lo va llevando, hermano, a la plenitud de la obediencia. Lo va llevando, aleluya, al deseo del discipulado de una manera más explícita, más amplia, más puntual. Cuando uno no teme a Dios, hermano, para servir, uno no quiere ni hablar con el pastor. Así de sencillo. ¿Estás acá? Así que el primero es para ser escuchado en la oración, el segundo es para ser un servidor dentro del reino de Dios, y el tercer punto, hermano, aleluya, vamos, aleluya, capítulo de Job, capítulo 1, al libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, versículo 1. Y luego 21 y 23. Job, capítulo 1, versículo 1, y luego 21 y 23. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Él era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 21 al 23. ¿Está ahí? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Perdón, es 21 y 22. El temor te impide blasfemar el nombre de Dios. El temor, hermano, te impide que tú seas alguien que blasfeme el nombre de nuestro Señor. En el capítulo 2, lo leía yo creo que el domingo, recibiremos el bien y no recibiremos el mal. Es decir, hermano, una persona temerosa de Dios, aleluya, guardará su lengua, su pensamiento contra Dios, porque no solamente se requiere que el individuo exprese la blasfemia contra Dios, ya es suficiente con que el individuo tenga pensamientos en su mente o en su corazón contra el Señor. Y eso es algo que evita el temor. Cuando uno teme al Señor, hermano, uno está incapacitado para blasfemar el nombre de Dios. Escúchalo bien. Cuando un hombre o una mujer teme a Dios, está incapacitado para blasfemarlo. Pero si esa persona no teme a Dios, está en toda la facultad o la capacidad de blasfemar a Dios con la mente, con la boca o con sus actos.
De tal manera que cuando Dios solicita que haya temor hacia Él, lo que Dios está buscando es que su pueblo, hermano, a través del temor, sea un pueblo que se santifique, sea un pueblo que se guarde y lo honre y lo glorifique y lo exalte, no de labios, sino con todo el amor que pueda salir de su corazón por causa del temor que hay en Él. Es necesario, es menester en la vida de fe de un cristiano, aleluya, adherirse al temor. Así que tú seguro hoy puedes plantearte, hermano, amén, si eres temeroso de Dios, porque recuerda que la blasfemia no solamente es lo que habla tu boca, sino también las acciones de tu cuerpo, aleluya, y los pensamientos de tu mente. Así que cuando yo veo esto, hermano, seguro puedo cambiar esa primera respuesta mía que había sido sí. Y entonces ahora digo, creo que no soy temeroso. ¿Estás acá? Es importante entenderlo, hermano. Es importante comprender, aleluya, que lo que Dios está buscando es que tú y yo podamos, amén, comprender que es nuestro Dios el que está en la disposición, aleluya, de obrar en nuestros corazones. Hay una porción en el libro de Primera de Reyes. Quiero terminar con este otro punto. Primera de Reyes, capítulo 18. Es muy extenso hablar del temor, pero hablar del temor, hermano, es que haya una actitud reverente a Dios en estas áreas en las que te hablo. En el área de la oración, en el área de nuestra actitud hacia Dios, en el área del servicio, pero también en esta área del dar. Una persona temerosa de Dios es alguien, hermano, que está incapacitado para robarle a Dios. Una persona que teme a Dios es alguien que ha considerado, hermano, sus finanzas para darle a Dios como debe de darle. El libro de Primera de Reyes, capítulo 18. A ver, hermano Raúl, ayúdame a leer. Primera de Reyes 18, del 1 al 4. Primera de Reyes 18, del 1 al 4. Pasados muchos días vino la palabra del Señor a Elías en el tercer año, diciendo: Ve y muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Había a la sazón grande hambre en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, el cual Abdías era grande en gran manera temeroso del Señor. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas y sustentólos a pan y agua. Así es. ¿Cómo era Abdías? Temeroso de Dios. ¿A cuántos profetas sustentó? A 100. ¿Sabe usted cuánto tiempo estuvo en tiempo de hambruna esta ciudad? ¿Sí recuerda que se oró para que no lloviera durante años? ¿Sí está acá? Y dice que él, temeroso de Dios, tomó a 100 personas, las dividió de 50 en 50 y los sustentó. ¿Cuántos de aquí podríamos sustentar a la iglesia un mes? ¿Cuántos de aquí dijéramos, no se preocupen, hermanos, este mes cuentan conmigo? Quiero que tengas una idea nada más de lo que sería sustentar 100 personas. ¿Qué lo hizo funcionar así? El temor. Porque el temor, hermano, te hace, aleluya, hacer lo que tienes que hacer y sabes que el respaldo proviene de Dios. Te permite dar, proveer, hermano, aleluya, como tenga que ser, de tal manera, aleluya, que tu temor te lleva, amén, a funcionar de manera milagrosa. Es que el dar, hermano, aleluya, no está basado en la cantidad, no está basado en nuestras posibilidades, no está basado, hermano, aleluya, en cuánto tengo. El dar, hermano, está basado, aleluya, en que yo temo a Dios y que no le voy a dar, hermano, aleluya, ni el cojo, ni el tuerto, ni el tullido, que yo estoy dispuesto, aleluya, a proveer, aleluya, para el reino de mi Dios como tiene que ser provisto.
que no es si tengo o no tengo, que mi temor reverente me lleva a moverme aún en el tiempo de la necesidad, aún en el tiempo en que todas las vacas son flacas. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer en esta área por causa de que temo a mi Dios. Hay una escritura en el libro de los Hechos, capítulo 10. Es que pareciera que el temor no nos movería a nada. Pareciera que el temor nada más es decir, sí, me porto bien, no voy a hacer nada malo. No, no, no. El temor, hermano, se expande en la vida del hombre para que el hombre pueda manifestar en diferentes áreas que Dios es su Dios. Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Sabes cuál es su testimonio, hermano? Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han llegado al cielo, las he escuchado. Porque ya lo vimos en el primer punto, el temor nos permite ser escuchados por Dios, pero también nos lleva, hermano, a dar, a proveer, a suplir, a ser hombres y mujeres que puedan mirar la necesidad y no cierren su mano, a ser hombres y mujeres que entiendan y comprendan, hermano, que en el reino de Dios, aleluya, se necesita de hombres y mujeres que impulsen con sus finanzas, aleluya, al reino, que son finanzas según lo que dice David, y yo creo igual que él, de lo recibido de tu mano te doy. ¿Estás acá? Pero cuando alguien está falto de temor, le pide a Dios el diezmo prestado y las ofrendas prestadas. Yo recibí en esta área un testimonio hace muchos años, del cual busqué entrar en ese mismo sentido de imitación. Un día una mujer se levantó a dar un testimonio y dijo, yo le estaba robando a Dios. Eso fue lo que yo sentí. Así que ella dice que cuando ella recibía su nómina, ella recibía 5,000 pesos, así que traía su diezmo de 500, pero dice que un día, hermano, aleluya, Dios le habla y le dice, es que tú no ganas 5,000, ve bien tu nómina. Así que ella vino, hermano, y vio hasta la parte de arriba en la nómina que decía casi cerca de 12,000 pesos. Pero después de eso venía la deducción de tu pago de tu casa, la deducción de tu ahorro, la deducción de tus impuestos. Ella no ganaba 5,000, porque ¿cómo se paga la casa? Los que tenemos negocios sabemos de eso. Le quitamos todos los gastos al Señor. O sea que la gasolina te la regalaron o fue fruto de tu trabajo. Y ella dice, empecé a diezmar 1,200 porque yo ganaba 12,000 y le estuve robando al Señor durante mucho tiempo diezmando 500. Y es que muchos de nosotros, hermano, que no tenemos el temor, podemos robarle a Dios haciendo matemáticas falsas. ¿Estás aquí? Eso es muy importante. Yo me dedico a los negocios. Si a algo le gano 1,000, ¿cuánto es el diezmo? No, pero ya me acordé que me gasté 100 de gasolina y son 50 de llantas y aparte pasé a comer y me gasté 300 de comida. No, pues no me gané 1,000, me gané 300. ¿Cuánto voy a diezmar? 30, ¿no? ¿Es lo mismo 100 que 30? Pero los otros 70, ¿de dónde salieron? De mi trabajo, del fruto de mi trabajo. Pero cuando uno teme, cuando uno se vuelve temeroso, hay algo que te abre los ojos y ves las matemáticas verdaderas y reales. Así que cuando tú traes tu diezmo, hermano, tú no estás trayendo un diezmo, quizá, porque no te pido tus libros contables, quizá haces las mismas cuentas que hacía aquella hermana al principio. Y eso en su momento me ministró y fue suficiente para que mi vida cambiara en el área del diezmo. Pero alguien que teme a Dios es capaz de sustentar a 100 hombres en plena hambruna, y alguien que teme a Dios es capaz, aleluya, de darle al pueblo sin importar, aleluya, si tiene un lugar servicial o no. Pero eso dice la Biblia en el caso de Cornelio, que eso fue lo que subió para testimonio de Dios, y después tú sabes que es enviado Pedro y viene la salvación a su casa. Hermano, hablar de temor
no es hablar de un concepto bíblico, aleluya, con el cual tú solamente tengas que hacer match y decir, ya sé qué es el temor. Hablar del temor es que la iglesia pueda conducirse en estas áreas de manera temerosa, que pueda honrar a su Dios en estas áreas, que pueda colocarlo, hermano, aleluya, en el lugar correcto de honra y de dignidad. Su Dios está acá. Así que cuando Él dice, yo pido que temas a mí, te dice, sé un hombre honesto, sé un hombre o mujer servicial, sé alguien que me busque en oración, sé alguien que pueda, aleluya, guardar su lengua, su mente y sus acciones. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche, porque ¿qué pide Jehová de ti y de mí? Que seamos temerosos. ¿Qué pide el Señor de su iglesia? Que temamos a Él. ¿Está aquí? Así que cierre un momento sus ojos y vamos a orar esta noche. Vamos a orar. Yo quiero que te preguntes, antes de venir al altar, después de haber escuchado estas 4 áreas, ¿temes a Dios? ¿Usted es una mujer temerosa de Dios? ¿Eres un hombre temeroso de Dios? Porque estas áreas, hermano, están expuestas delante de Dios, no delante de mí. Cuando usted viene a orar, yo no sé si Dios lo escuchó o no. Usted sabe si Él está escuchando o usted sabe si sus palabras están quedándose en el aire. Cuando usted da sus finanzas al Señor, usted lo pone en un sobre y yo no sé si de verdad es su diezmo o qué es. Usted lo pone ahí, ni el de junto sabe. Cuando usted y yo servimos a Dios, Él sabe si lo hacemos con temor reverente. Él sabe si le estamos dando más de lo que hay que dar para que el servicio sea un servicio honroso. Cuando hablamos de actitudes, de palabras, de pensamientos, ¿es con temor a Dios o se está blasfemando el nombre del Señor? Y es muy bueno que tú puedas atender estas áreas, hermano, porque en alguna de esas áreas, quizá tú y yo o alguno de nosotros hoy tendría que ponerse a cuentas delante de Dios. Así que lo que yo quiero hacer esta noche es invitarte al altar para que puedas ponerte a cuentas con tu Dios, pero no de una manera quizá como en otras ocasiones emocional, sentimental. No sigas mintiendo al Espíritu Santo porque es condenación para ti. Pero sé hoy un poco más sincero para ti mismo, porque Dios no puede ser burlado. Piénsate bien que si vienes al altar y eso que hablarás con Dios respecto al temor en esa área en la que Dios te habló, ¿vas a corregirla? ¿Será ahora un área que sea movida en el temor a Dios por causa de lo que hoy Dios te ha hablado? ¿O solamente vendrás para apaciguar tu conciencia y tus acciones seguirán siendo las mismas? Cuando Dios busca que vengas al altar y tengas una relación con Él y pactes con Él, lo que busca es que tus acciones cambien. Él no está buscando amortizar tus remordimientos. Él busca que cada uno de nosotros se arrepienta y cambie. Así que si Dios habló a tu vida en alguna de estas áreas con respecto a tu forma de hacerlas temeroso a Dios, entonces tú puedes venir al altar y hablar con Dios, quien dice, ¿qué pido de ti? Que me temas, que haya temor en tu corazón, que haya reverencia, que haya respeto, que haya honra, que yo pueda mirar que me exaltas, que yo pueda mirar que estoy en un grande estima en tu corazón. Así que si usted es esa persona que quiere venir al altar, venga, porque vamos a orar y vamos a adorar a nuestro Dios. Aleluya.